Blusa tejida a crochet. Empezamos viendo la disposición que tienen que tener nuestros círculos. Tenemos uno grande y otro más pequeño. Te sugiero hacer captura de pantalla de esta imagen para que te quede guardado. En total, siguiendo el modelo original, de frente tenemos 11 círculos grandes y 6 pequeños. Y si a esto tenemos que hacerlo por 2 frente y espalda, serían en total 22 grandes y 12 pequeños. Vamos a empezar con el más pequeño de los círculos, teniendo en cuenta que se unen de a 2 por cada lateral. Aprender a leer y tejer patrones a crochet. Vamos a empezar a leer este patrón por la parte central. Como no tenemos cadena de elevación, vamos a tomar un punto de referencia, ¿sí? Así que vamos a tomar aquí este medio punto y vamos a la cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí imaginariamente la unión. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a empezar con mi primer punto de orillo, que no lo cuento como cadena, y ahora sigo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a hacer la unión salteando el punto de orillo. Bien, introduzco la aguja, tomo lazada, paso y paso. Y ahí tengo mi argolla. Vuelvo al patrón, sigo el mismo punto de referencia y empiezo a contar los medio puntos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bien. Y nuestra unión imaginaria. Hago la cadena de elevación y por dentro de la argolla empiezo a picar el medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí estoy a la mitad y siempre que estés haciendo esto corrobora de estar quedando en la mitad. Si no, tendrás que acomodar los puntos, los vas corriendo suavemente, ¿sí? 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora voy a unir un extremo con el otro. Nuevamente usamos el punto pasado. Y para corroborar los medio puntos me voy a valer de las cadenas superiores, ¿ves? Y empiezo a contar una por una, corroborando que sean 12. Es importante que cuando estés siguiendo un patrón, vuelta a vuelta, vayas corroborando la cantidad de puntos, ¿sí? Volvemos al patrón y tenemos varetas dobles. 2, 3, son 4. Cerradas juntas y van picadas en el mismo punto de base. 1, 2, 3 cadenas al aire y nuevamente tengo mis 4 varetas dobles. Si no logras distinguir cuántas rayitas tiene la vareta, revisa todo el contorno a ver si encuentras una que esté más nítida. Bien. Entonces, ahora voy a contar cuántas tengo. Aquí tengo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y tengo 12 medio puntos de base. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar la diferencia que existe entre los 12 puntos que tengo de base y los 8 puntos que tengo con volumen. Y esa diferencia es de 4. Entonces, vuelvo, tengo que hacer 8 puntos con volumen y los voy a dividir a esos 8 puntos entre 4. Eso me da de resultado 2. Significa que cada 2 puntos con volumen voy a saltear un punto de base. Comienzo ahora haciendo mi cadena de elevación. El patrón no la tiene, pero necesito hacerla. Va a ser de 4 porque es vareta doble. Voy a tomar 2 lazadas y voy a picar en el punto inmediato de base. Y la voy a dejar suspendida en la aguja. Tomo 2 lazadas, vuelvo al mismo punto donde he tejido la vareta doble anterior. Y esta también la dejo suspendida en la aguja. Nuevamente tomo doble lazada
y hago exactamente lo mismo. Mi cadena de elevación cuenta como punto. Ahora tomo lazada y cierro los 4 juntos y un punto más para cerrar el punto. 1, 2, 3 cadenas al aire y vuelvo al punto inmediato de base, donde voy a repetir la secuencia de las varetas dobles suspendidas en la aguja. Ahí voy nuevamente con mi segunda vareta doble, quedando suspendida en la aguja. Ahora voy por la tercera, ahora voy por la cuarta, y una vez que tengo las 4, tomo lazada, cierro todo junto y una cadena al aire para cerrar el punto. Y ahí tengo los 2. Ahora vuelvo a hacer las cadenas al aire. Ahí tengo las 3. Bien. Voy a tomar doble vareta, pero ahora voy a saltear un punto de base. Voy a ir al siguiente. Y vuelvo a hacer la secuencia de varetas que en principio quedan suspendidas en la aguja, hasta completar las 4. Es decir, que voy a tejer 2 puntos con volumen seguidos y después voy a saltear un punto de base. Esto hará que entre mis 8 puntos con volumen que tengo que hacer en esta vuelta y los puntos que tengo de base, la distribución quede homogénea. 2 puntos, salteo un punto de base. 1, 2 puntos y volveré a saltear. Y voy a repetir la secuencia por todo el contorno. Vamos a avanzar un poco para que lo veas mejor. Tengo 2 puntos, salteado un punto de base. 2 puntos, salteo un punto de base. 2 puntos, salteo un punto. Y ahora estoy haciendo el segundo, donde tengo que repetir la secuencia de mis varetas dobles. Este es mi octavo punto, entonces hago el cierre y hago una cadena al aire y corroboro de tener los 8. Siempre haz control de puntos por cada vuelta. Ahora hago mis 3 cadenas al aire y voy a hacer la unión de un extremo con el otro con punto pasado. A medida que vas tejiendo tienes que ir posicionando este sobre una superficie plana. Tienes que corroborar que este esté quedando plano. Si se estaría cerrando significa que estás haciendo puntos de menos. Podrías disminuir también el tamaño de los puntos. Y si se estaría haciendo ondulado significa que estás haciendo puntos de más. O podrías también cambiar el alto de los puntos a un punto más alto. Volvemos al patrón. Tenemos en este caso nuestro punto de referencia. En teoría habríamos terminado aquí. Ahora tenemos grupos de 6 varetas. Entre las varetas centrales no hay nada. Es probable que quien haya hecho el patrón quiera marcarte que en la vuelta siguiente ahí tienes una diferencia. Entonces tenemos grupos de 6 varetas simples picadas en las 3 cadenas al aire que tenemos de base. Hago control de puntos y estos tienen que ser 8. Y la secuencia se repite por todo el contorno. Entonces, vengo con un punto pasado para moverme un poco para no quedar en el punto anterior. Hago 3 cadenas de elevación para vareta simple. Mi cadena de elevación cuenta como punto, entonces ahí tengo 2. Ahora voy a la tercera. Tomo lazada y voy a hacer la cuarta. Esto tiene que ir picado dentro de las 3 cadenas al aire que tengo de base. Ahora estoy completando la sexta. Bien, es así como queda nuestro grupo de varetas. Ahora hago una cadena al aire y me traslado a las 3 cadenas al aire que tengo de base. Ahí tengo 1, 2, 3, 4,
5 y 6. Es así como tenemos que ir completando la vuelta. Cadena al aire entre mis grupos de varetas y retomo en las cadenas al aire que tengo de base hacer nuevamente mi grupo de 6 varetas. A esta secuencia la tienes que repetir por todo el contorno. Aquí estamos llegando al final, hago mi cadena al aire y ya tengo mi último grupo de 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cadena al aire y hago la unión de un extremo con el otro con punto pasado. Ahora volvemos al patrón. Supongamos que hemos quedado aquí. Como no tenemos indicador de inicio y fin de vuelta, cuento 4 cadenas. Aquí tengo un medio punto y empiezo recién las 4 cadenas. Después tengo aquí un medio punto picado en mi tercer vareta de base. Y aquí tengo 9 cadenas. Cuento una por una y pico el medio punto en la vareta de base siguiente, sería la cuarta según el orden. 4 cadenas al aire nuevamente y pico el medio punto. Avanzo y corroboro que en el grupo siguiente se repita la misma secuencia. Tengo la misma cantidad de cadenas picadas en el centro de mi grupo de varetas y luego en la cadena al aire. Y esto se repite por todo el contorno. Entonces, ¿cómo sería esto? Hago mi cadena de elevación y quiero quedar aquí con un medio punto, entonces voy a tejer para atrás un medio punto, ¿ves? Y ahora voy a iniciar mis 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Mi cadena de elevación cuenta como punto, entonces 1, 2, 3. Aquí voy a picar el medio punto. Y desde aquí me comienzo a elevar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y pico el medio punto en el punto siguiente de base. Sería la cuarta vareta. ¿Sí? Y ahora hago 1, 2, 3 y 4 y pico el medio punto en mi cadena al aire de base. Esta es la secuencia que tengo que repetir por todo el contorno. Vamos a avanzar un poco y estamos llegando al final. Pico el medio punto siguiendo la misma secuencia. 1, 2, 3, 4. Pico en mi tercer vareta de base en medio punto. Y ahora voy a elevarme nuevamente con 9 cadenas. Y voy a volver a picar en el punto inmediato de base, es decir, en la cuarta vareta de base, en medio punto. Y aquí tengo el otro extremo, el extremo donde he iniciado. Hago mis 4 cadenas al aire
y voy a unir un extremo con el otro con punto pasado. Introduzco la aguja, tomo lazada, paso y paso. Y es así como tiene que quedar nuestro tejido. Espero que te haya gustado y que puedas lograrlo. Házmelo saber en los comentarios. Ahora vamos a hacer este círculo, que es el más grande de los círculos, teniendo en cuenta que existe una variante en la parte del escote. Aprender a leer y tejer patrones a crochet. Vamos a empezar a leer este patrón por la parte central. Acercamos un poco, es por aquí, ¿ves? Y contamos las cadenas y tenemos en total 6. Así que eso es lo que vamos a hacer. Voy a empezar con mi punto de orillo, que no lo cuento como cadena. Sería como mi primer nudo. Y ahora sí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a unir un extremo con el otro, salteando el punto de orillo, introduzco la aguja, tomo lazada, paso y paso. Y es así como queda mi argolla inicial. Volvemos al patrón y voy a tomar este punto como referencia para empezar mi vuelta de medio puntos. En total cuento y tengo 12 medio puntos. Voy a hacer mi cadena de elevación, aunque el patrón no la tenga, la tengo que hacer, ¿sí? Y voy a empezar a hacer mis medio puntos por dentro de la argolla. Ahí voy 2, 3, 4, 5 y así hasta completar los 12. Voy llevando la cuenta mentalmente, pero siempre una vez que termino la vuelta tengo que controlar y corroborar que esto sea así. Entonces cuento 1, 2, 3, 4. Siempre el medio punto es más fácil contar por el lado superior que por el frente, como sucede con otros puntos. Entonces si tengo los 12, hago la unión de un extremo con el otro con punto pasado. Y es así como queda. Volvemos al patrón y aquí tengo un grupo de puntos picados en un mismo punto y cerrados todos juntos. Y después tengo 3 cadenas al aire y nuevamente el mismo grupo que es de varetas dobles, ¿sí? Corroboro que esto se repita por todo el contorno y cuento cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y tengo 12 en mi vuelta anterior. Entonces esto, ¿cómo lo vamos a resolver? Primero vamos a hacer el punto. Voy a elevarme con 4 cadenas porque tengo que hacer varetas dobles. Tomo 2 lazadas y en el punto inmediato de base voy a picar. Y voy a hacer mi vareta doble pero sin el cierre final. Vuelvo a tomar doble lazada y vuelvo a introducir la aguja en el mismo punto. Y nuevamente repito la secuencia hasta completar los 4 en el mismo punto. En este caso mi cadena de elevación cuenta como punto. Ahora tomo lazada, cierro todos juntos y una lazada al aire para cerrar el punto. Ahora sí hago 3 cadenas al aire y en el punto inmediato de base vuelvo a repetir la secuencia de las 4 varetas dobles, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Aquí tengo que hacer 8 grupos y en la vuelta anterior tengo 12 medio puntos de base. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuánto es la diferencia entre 8 y 12? O entre 12 y 8. Es 4, ¿verdad? Entonces, a los 8 puntos que me toca hacer en la vuelta, los voy a dividir entre 4. Y eso me da de 2. Es decir, que cada 2 puntos con volumen que me toca, voy a saltear un punto de base. ¿Ves? De esta manera, voy a lograr que la distribución de mis grupos me quede homogéneo. Entonces, aquí repito la secuencia y cada 2 grupos de puntos voy a saltear un punto de base. Aquí estoy llegando al final. Estoy haciendo mi 8º grupo o mi punto con volumen. Entonces ahí estoy en el tercero, ahora voy por el 4. Tomo lazada, cierro todos juntos y una cadena al aire para cerrar el punto. Tengo 2, 4, 6 y 8. ¿Ves?
Ahora hago las 3 cadenas al aire y termino la vuelta. Siempre que estés haciendo calados, recuerda llevar el control de los puntos por cada vuelta. Ahora volvemos al patrón. ¿Y qué es lo que tenemos? Si tomamos en cuenta que hemos quedado en un punto con volumen, hemos quedado más o menos por aquí. Entonces cuento cuántas cadenas al aire tengo. En este caso, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí cierro el medio punto. Y ahora tengo 3 aquí. Y nuevamente un medio punto. Y luego se repite nuevamente las 7. Medio punto, 3, medio punto, 7, medio punto. Corroboro que esta secuencia de un tamaño y de otro se repita por todo el contorno. Entonces voy a hacer un medio punto desde donde he quedado y voy a hacer 7 cadenas al aire. 7. Y voy a picar el medio punto dentro de las 3 cadenas al aire que tengo de base. ¿Ves? Ahora hago 1, 2, 3 y me salteo el punto con volumen. Ahora nuevamente 7 cadenas al aire. Y voy a picar dentro de las cadenas al aire que tengo de base. ¿Sí? Entonces tengo 7, 3, 7. Ahora me toca 3. Bien, y medio punto. Y esta secuencia es la que la tengo que repetir por todo el contorno. Avanzamos un poco y aquí estoy llegando casi al final. Estoy haciendo de 3 cadenas. Entonces ahora me toca una de 7. Es aquí donde he comenzado la vuelta. 3, 4, 5, 6 y 7. Y voy a picar el medio punto. Y ahora voy a hacer una de 3. 1, 2, 3. Y voy a unir un extremo con el otro con punto pasado. Pero cuando volvemos al patrón, ¿qué es lo que veo? El patrón me dice que tengo que empezar con un medio punto desde el centro de una de mis arcos de 3 cadenas. Y luego tengo que seguir con grupo de varetas. En total son 1, 2, 3, 4, 5, 6 de un lado y 6 del otro, picados en los arcos más grandes. Y medio punto en el arco pequeño. Y así la secuencia por todo el contorno. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Esta última que habíamos hecho de 3 la vamos a desarmar. Voy a hacer una cadena al aire y voy a tomar lazada para vareta. Y donde había hecho mi punto pasado voy a picar. De esa manera estoy quedando en el centro de mi arco de 3 cadenas. Me elevo y hago un medio punto. Tomo lazada y comienzo a hacer las varetas. Tengo una. Este es el arco más grande. 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí me cuesta un poco. De un lado. Ahora hago una cadena al aire y vuelvo al mismo arco a picar nuevamente con grupo de 6 varetas. Es decir que en total tengo que tener 12, separadas estas en el centro por una cadena al aire. Una vez que completo las 12, pico el medio punto en mi arco de 3 cadenas de base. Y es así como queda el primero. Vamos a hacer uno más. Tomo lazada y pico por dentro de mi arco más grande, mi arco de 7 cadenas. Y empiezo. Y tengo la tercera. Ahora voy por la cuarta, quinta y sexta. Ahora una cadena al aire y retomo con el grupo nuevamente de 6 varetas. Y nuevamente para cerrar tengo que picar el medio punto en mi arco más pequeño, ¿ves? Y esta secuencia la vas repitiendo por todo el contorno.
Avanzamos un poco y estoy llegando al último arco. Si vas llevando el control de puntos vuelta a vuelta, esto te tendría que quedar perfecto. Una vez que completo todas las varetas, me queda unir un extremo con el otro con punto pasado. Ahora volvemos al patrón. Hemos quedado más o menos aquí. No tengo cadena de elevación, pero siempre la voy a tener que hacer. Y me dice que pique en vareta en el primer y último punto de cada uno de los arcos. Cuento 4 cadenas y pico en medio punto donde había hecho la cadena al aire en medio de los grupos de vareta. Y esta secuencia se va repitiendo por todo el contorno. Como he quedado en el medio punto, me voy a ir con un punto pasado hacia la primer vareta que tengo de mi arco de base. Y me voy a elevar con 3 cadenas para simular una vareta. Ahora voy a hacer las cadenas que me dice el patrón y voy a picar el medio punto en el centro de mi grupo de varetas. Ahora nuevamente 1, 2, 3 y 4 y tomo lazada para hacer vareta y pico en la última vareta de mi arco. Vuelvo a tomar lazada y vuelvo a hacer una vareta en la primer vareta de base que tengo del arco. Y es así como queda. 1, 2, 3, 4 y pico en medio punto en el centro de mi arco, donde había hecho la cadena al aire. Y es así como va quedando esta vuelta. A esta secuencia la voy a repetir por todo el contorno. Avanzamos un poco y estoy llegando al final. Hago mis 4 cadenas al aire y voy a picar en vareta en el último punto. Aquí está mi cadena de elevación. Entonces aquí voy a hacer la vareta y voy a unir ahora estas con punto pasado. Y es así como queda. Vamos a volver al patrón y ahora aquí creo que hay un error. Por la cantidad de puntos que tengo en esta vuelta, en la siguiente tendrían que ser 5 cadenas y picar el medio punto. Pero lo dejo sujeto a tu criterio. Si este se te va cerrando, tienes la opción de aumentar una cadena. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Voy a ir con punto pasado para posicionarme en el centro de las cadenas al aire que tengo de base. Voy a elevarme para hacer un medio punto y ahora voy a hacer 1, 2, 3 y 4 como dice el patrón. Y voy a picar en medio punto en las cadenas al aire que tengo de base. Pero por la cantidad de puntos que tengo por la vuelta anterior y la cantidad de puntos que hay en la vuelta siguiente, entiendo que se puede haber omitido una cadena al aire más. Por lo menos debería haber una cadena al aire más. Pero siempre esto va a estar sujeto al criterio de quien haya hecho el patrón. Es probable que a esta persona le haya servido hacer 4 cadenas. Pero si este se te está cerrando como lo que me ha pasado a mí, te sugiero agregar una cadena más, hacer 5 cadenas al aire. Y vas completando la secuencia de 5 por todo el contorno. Bien, aquí estoy llegando casi al final. 2, 3, 4 y 5. Y voy a unir
en el medio punto que había hecho al principio con punto pasado. Bien, ten en cuenta que esto al ponerlo en una superficie plana tiene que quedar plano. Vamos a volver al patrón y ahora nuevamente tengo grupo de varetas. Estas van picadas en las cadenas al aire de base 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en cada una de las cadenas al aire que tengo de base voy a picar con 8 varetas. Esta secuencia se repite por todo el contorno, así que eso es lo que vamos a hacer. Este patrón ha omitido hacer las cadenas de elevación. En muchos casos es porque la da por supuesta. Voy a ir con un punto pasado más adentro de mis cadenas al aire y me voy a empezar a elevar con 3 cadenas para trabajar con vareta. Y mi cadena de elevación cuenta como punto, entonces ahí ya estaría por mi tercer vareta. Ahora voy por la cuarta, quinta, sexta, séptima y la octava. Es así como van quedando los grupos. Ahora tomo la lazada y paso directamente a las cadenas al aire que tengo de base y sigo haciendo grupo de 8 varetas. A esta secuencia la tengo que repetir por todo el contorno. Avanzamos un poco, tomo la lazada y ya estoy en mi último grupo. Entonces voy a hacer mis 8 varetas. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, ahí justo una unión, 7 y 8. Y desde aquí voy a unir un extremo con el otro nuevamente con punto pasado. Y ahí hemos terminado esta vuelta. Es así como tiene que ir quedando. Volvemos al patrón. Más o menos hemos quedado por aquí. Tengo un medio punto. 1, 2, 3 cadenas y pico el medio punto en una de las varetas de base. Contamos 1, 2, 3 en la cuarta vareta. Luego 2 cadenas al aire y pico el medio punto en la vareta siguiente. 3 cadenas al aire y medio punto. 3 cadenas al aire y repito la secuencia. Entonces eso vamos a hacer. Voy a volver para atrás, así, con un medio punto, para quedar justo en la unión de los grupos de vareta. Voy a hacer 3 cadenas al aire y voy a contar 1, 2, 3 y en la cuarta voy a picar el medio punto. Ahora voy a hacer 1, 2 cadenas al aire y voy a picar el medio punto en la vareta de base siguiente. ¿Sí? Y es así como va quedando. Ahora hago 1, 2, 3 y pico en la unión que tengo de base de mis grupos de vareta. Bien, lo hacemos de nuevo. 1, 2, 3, cuento las varetas 2, 3, 4 y ahí pico en la cuarta. Ahora hago 1, 2 y pico en la vareta de base siguiente. ¿Sí? Nuevamente 1, 2, 3 y pico el medio punto en el medio de los grupos de vareta de base. Y a esto lo tengo que repetir por todo el contorno. Avanzamos un poco y estoy llegando al último de mis grupos. 1, 2, 3 y como había vuelto y había empezado con un medio punto, voy a terminarlo ahí con un punto pasado. Y es así como queda esta vuelta. Vamos a la última.
Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y nuevamente 8 varetas simples. Estas van picadas en mis arcos pequeños centrales de 2 cadenas. Esta secuencia se repite por todo el contorno, así que eso es lo que vamos a hacer. Me voy a trasladar con punto pasado hasta uno de mis arcos pequeños o centrales, ¿sí? Y desde aquí voy a hacer mi cadena de elevación. Voy a hacer 3 cadenas para vareta simple. Y ahora empiezo a hacer las varetas. Mi cadena de elevación cuenta como punto, entonces ahí tengo 3 varetas. Tengo que completar 8. Y es así como va quedando nuestro grupo final. Ahora tomo la lazada y paso directamente a mi arco de base pequeño o mi arco central. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, y esta secuencia de 8 en 8 picados en mis arcos pequeños de base lo tengo que repetir por todo el contorno. Aquí estamos llegando al final. Voy a picar ya en mi último arco pequeño o mi arco central. Es central porque es el que está en el medio de mi grupo de varetas de base. Ahí estoy en la cuarta. Quinta. Sexta. Séptima. Y la última, la octava. Y voy a unir un extremo con el otro con punto pasado, como lo he hecho en todas las vueltas. Y es así como queda. Espero que te haya gustado y que puedas lograrlo. Házmelo saber en los comentarios. Estos son los círculos que van en la parte del escote, teniendo en cuenta que tiene una variante en su última fila, y es decir que no está completa. Aquí te muestro cómo sería el patrón. Los últimos 6 abanicos no los vas a tejer. Espero que te haya gustado y que puedas lograrlo. Si tu dificultad está en saber cómo adaptar todo esto a tu talla y a tu material, lo veremos en una próxima clase para completar este tutorial.